Hola gente de YouTube. Hoy les hablaré de la Guerra Civil China. La Guerra Civil China, que duró desde agosto de 1927 hasta octubre de 1949, fue el conflicto que tuvo lugar en China entre el Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino KMT, y el Partido Comunista Chino, PCCH. Se inició en 1927 después de la Expedición del Norte, cuando la facción nacionalista del KMT, dirigida por Chiang Kai-shek, depuró a los comunistas de la alianza formada entre el KMT y el PCCH. La guerra acabó en 1949 con un cese no oficial de las hostilidades entre los bandos, quedando finalmente bajo control de los comunistas la China continental, incluida la isla de Hainan, donde se proclamó el nuevo régimen de la República Popular China, mientras la presencia de los nacionalistas quedó reducida a los territorios insulares de Taiwán, pescadores y varias islas costeras de la provincia de Fujian, territorios en los que se han mantenido hasta la actualidad. Nunca se ha firmado un armisticio o un tratado de paz. Etapas en la guerra. Durante la Revolución Agraria, los activistas del Partido Comunista se replegaron a la clandestinidad o al campo donde promovieron un alzamiento militar que fue la revuelta de Nanchang del 1 de agosto de 1927, promovida por Elon Iso Wenlai con apoyo de jefes militares como Su De, Yieting y Liu Bomchen. Ese 1 de agosto fue considerado por los comunistas como el comienzo de la lucha armada de su partido y de la fundación del Ejército Rojo Chino. Estas fuerzas rebeldes del KMT unieron sus fuerzas a los campesinos rebeldes que aún quedaban y pasaron a controlar varios territorios del sur de China, siendo su principal núcleo las montañas Jingang en Jiangxi. Los esfuerzos de los nacionalistas por sofocar la revuelta fracasaron, pero dañaron seriamente al bando comunista, pues en 1928, los cuadros del PCCH y el minúsculo Ejército Rojo debieron abandonar las montañas Jingang y dirigirse al oeste para establecerse en otro territorio montañoso entre las provincias de Jiangxi y Fujian. En este territorio se estableció un gobierno provisional que el 7 de noviembre de 1931 proclamó la República Soviética de China con Mao Zedong como presidente. Esta república fue también denominada como Soviet de Jiangxi. Su capital era el pueblo de Ruijin. Tras abortar Chiang Kai-shek un golpe para derrocarlo llevado a cabo por Feng Yuxian, Yang Xizan y Wang Jingwei dedicó sus esfuerzos a deshacer los restantes focos de actividad comunista. Se lanzó ofensivas contra los comunistas en Hubei, Shanxi, Gansu, Henan, Anhui y Yongnu. En ninguna de estas campañas se necesitaron más de 100,000 soldados para ser exitosas. Pero cuando se quiso acabar con el núcleo soviet de Jiangxi, donde se hallaban las principales fuerzas comunistas, lideradas por Mao Zedong y el comandante en jefe del Ejército Rojo, Su De, se fracasó. La primera ofensiva de 100,000 soldados, al mando de Chiang Kai-shek y sus lugartenientes Lu Diping y Zhang Guisan, entre 1930 y 1931 contra 40,000 comunistas, fue rechazada con 15,000 bajas. 19 la segunda de abril y mayo de 1931 con 200,000 soldados, al mando de Chiang Kai-shek y su lugarteniente Yun Kin, contra 30,000 comunistas, fracasó a un coste de 30,000 bajas. 20 La tercera se inició en julio del mismo año y duró 2 meses, contó con 300,000 soldados, al mando de Chiang Kai-shek y sus lugartenientes Eyen Kin y Chen Mingku, contra 30,000 comunistas, pero abortó a causa del incidente de Mukden, tras sufrir 30,000 bajas. 21 La cuarta campaña, 1932-1933, contó con 500,000 tropas, al mando de Chiang Kai-shek y sus lugartenientes Eyen Kin, Chen Chen y Kai Tin Kai, contra 70,000 comunistas. Empezó con algunas victorias, pero las tropas de Chiang salieron muy mal paradas al tratar de internarse en el corazón de la República Soviética de China de Mao, perdiendo 30,000 hombres. 22 Por último, a finales de 1933 Chiang lanzó una quinta campaña orquestada por sus consultores alemanes que implicó el cerco sistemático de la región soviética de Jiangxi mediante bloqueos fortificados.
Los nacionalistas movilizaron más de 1 millón de soldados para no repetir los anteriores errores. Al subestimar al enemigo 23 ya en el otoño de 1934 los comunistas, con 130.000 hombres, se enfrentaron a la posibilidad real de ser completamente derrotados. Parecía que había llegado la hora de dar el golpe de gracia al PCCH, para atacar después a los últimos señores de la guerra, antes de recuperar Manchuria de sus ocupantes japoneses. Suspensión durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945, durante la invasión y ocupación de Manchuria por los japoneses, Chiang Kai-shek se negó a aliarse con los comunistas para combatir a los nipones ya que consideraba a los primeros una amenaza de mayor envergadura. La guerra abierta se declaró el 7 de julio de 1937, tras el incidente del puente de Marco Polo, cuando tropas japonesas estacionadas en Manchuria se enfrentaron al Ejército Nacional Revolucionario de la República de China en las cercanías del puente de Marco Polo, unos 20 kilómetros al oeste de Pekín. Sin embargo, la alianza fue tan solo nominal. La colaboración y la coordinación genuinas entre el KMT y el PCCH se mantuvieron bajo mínimos durante toda la Segunda Guerra Mundial. En pleno Segundo Frente Unido, los comunistas y el Kuomintang seguían buscando la obtención de ventajas territoriales en la China libre, esto es, las zonas no ocupadas por los japoneses o gobernadas por gobiernos títeres. La situación llegó a un punto, a finales de 1940 y principios de 1941, en el que tuvieron lugar choques de considerable importancia entre las fuerzas comunistas y las del KMT. En diciembre de 1940, Chiang Kai-shek exigió la retirada del nuevo Cuarto Ejército, del PCCH, de las provincias de Anhui y Jiangsu. Los mandos del nuevo Cuarto Ejército se plegaron a la retirada exigida por el KMT, pero sufrieron la emboscada de fuerzas nacionalistas que les infligieron una sonora derrota en enero de 1941. Este choque, conocido como el incidente del nuevo Cuarto Ejército, debilitó la posición del Partido Comunista en China Central y puso fin a cualquier posible cooperación entre ambas facciones que ya se apresuraban por tomar posiciones de cara a una guerra civil inevitable.